¿Es posible que un chiste gráfico aparentemente inocente pudiese desencadenar una revuelta de militares en España? La respuesta es sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a analizar un poco la historia del siglo XX a través de sus fuentes. Hoy hablaremos de dos fuentes. Vamos a hablar de problemas como el militarismo, la influencia de los militares que hubo en España durante gran parte del siglo XX. Hablaremos también de aspectos como la libertad de expresión o el catalanismo. Este chiste, si no tenemos contexto, lo que decía es aparentemente inocuo, ¿no? Aquí vemos, hay dos personas hablando, pone al frontón Condal. Ya os digo que es de una publicación que se llama Cucut, que es una publicación satírica con chistes tanto escritos como gráficos. Y bueno, y es como que están hablando dos personas y dice, ¿qué se celebra aquí? Que hay tanta gente. Y dicen, el banquete de la victoria. Dice, ¿de la victoria? Ah, vaya, serán paisanos. ¿Vale? Entonces, os explico, ¿vale? Es decir, esto provocó que los militares que estaban en Barcelona, que estaban en Cataluña, salieran a la calle y se volviesen literalmente locos. Paraban a la gente a la calle, o sea, en la calle, y les exigían, les obligaban, apuntándoles con la pistola, o sea, con sus armas reglamentarias, que diesen viva España, que, vale, entonces, pues digamos que esto dices, vale, vale, aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí entra el trabajo del historiador y entra el trabajo del contexto. El banquete de la victoria básicamente es bueno, una celebración de un partido catalanista que consiguió muy buenos resultados en las elecciones y es como que iban a celebrar. Por otro lado, los militares estaban, digamos, un poco susceptibles ante cualquier ataque. Acordaos que hace unos pocos años, esto es de 1905, que creo que no lo he dicho, principios del reinado de Alfonso XIII. Tenemos, por tanto, un pasado bastante reciente relacionado con el desastre del 98 y la puesta en cuestión del ejército español, que si no está modernizado, que si se inmiscuye demasiado en temas políticos. Entonces es como que esto fue un poco la gota que colmó el vaso. Los militares en este momento mostraron sus dos caras. Por un lado, su anticatalanismo más ferviente y por otro lado, su rechazo a cualquier separación entre el Estado civil y lo que sería el Estado militar. Es como que dijeron, a ver, nosotros, si nos insultan, tenemos que participar y tenemos que perseguir a estas personas dentro del orden militar, a pesar de que sean paisanos, porque esa es la clave, ¿vale? Cuando dice de la victoria, dice, ah, vaya, serán paisanos. Paisanos es un sinónimo de civil, de una persona civil, una persona que no es militar. Y claro, es como esta persona le está dando a entender a esta persona que es un militar y le está, o sea, está diciendo, a ver, o sea, es el banquete de la victoria y el militar es como que él mismo se da cuenta y dice, ah, vale, si es de la victoria no podemos ser nosotros, serán paisanos, ¿no? Y es como una manera, esto fue un poco lo que decía, como la gota que colmó el vaso y provocó pues bueno, digamos, un espectáculo bastante dantesco. No solamente pararon a la gente en la calle, sino que asaltaron las oficinas de esta publicación, del Cucut, también la Veu de Cataluña, que tenían el mismo editor, es como que lo asaltaron, entraron con las armas, algo totalmente impensable ahora mismo, ¿no? En el siglo XXI, a finales del siglo XX, y los militares exigieron, bueno, pues que su honor fuese pues un poco como repuesto, ¿no? Y exigieron al gobierno que crease una ley de jurisdicciones, que es todo esto. Es una ley publicada. Esto fue en noviembre de 1905 y esto ya es en 1906, unos meses después. Es un texto bastante largo y es un texto en el que básicamente aparecen como detallados varios delitos relacionados con la patria, con el ejército. Por ejemplo, vamos a fijarnos que aquí podemos escribir.
Un momento, pongo aquí, ponemos, por ejemplo, el artículo 1, el español que tomara las armas contra la patria bajo banderas enemigas, básicamente un español que, pues, que a lo mejor se pase al bando de Marruecos, que en esta época había un conflicto, por ejemplo, o de quienes pugnaran por la independencia, es decir, la gente que piensa que, por ejemplo, Cataluña debería ser independiente. Estos dos partidos eran partidos, estos dos periódicos que hemos dicho, el Cucut y la Veu de Cataluña, eran partidos nacionalistas, ya empezaban a hablar de independencia, pero bueno, fijaos que dice, será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo a muerte. ¿Vale? Entonces digamos que como mucho le pueden dar una condena a muerte, es decir, que es improbable, pero está dentro, ¿vale? Luego, los que de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, grabado, estampas, alegorías, caricaturas, ¿vale? Es decir, es bastante raro que una ley sea tan detallada, es como que esto les escoció bastante, ¿vale? Cualquier injuria, cualquier insulto a la bandera, al himno nacional, ¿vale? Serán castigados con la pena de prisión correccional, ¿vale? Entonces digamos que aquí también dice eso, que cualquier insulto contra las regiones, provincias, ciudades y tal, lo mismo, es como, ¿vale? Como bastante evidente. Ahora, si bajamos un poco, vamos aquí, el artículo 3 es el que está, es el que es clave. Los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, grabado, es decir, un poco lo mismo, estampas, alegorías, caricaturas, etc. Y esto es lo importante, vamos a subrayarlo. Injurien. Espérate que no lo encuentro. Eso, injurien ofendan. Hasta ahora hemos visto injurias a la bandera, al país. Los que injurien o ofendan clara o encubiertamente. El chiste que hemos visto es un chiste bastante sutil, ¿eh? No es un chiste que diga los del ejército son unos perdedores. No, al contrario. ¿Vale? Es como bastante sutil, se tiene que entender, ¿vale? Pues eso. Aquí dicen, de forma clara o de forma encubierta, ¿vale? Cualquier injuria, dice, serán castigados con la pena de prisión correccional y arresto mayor y tal, ¿vale? Entonces aquí dices, pues vale, pues es un poco lo mismo, ¿no? Básicamente, si os dais cuenta, son como condenas parecidas. El problema viene, que sí, el problema viene con esto. Bueno, hay otro delito que dice la apología de los delitos comprendidos, es decir, es gente que no hace el delito directamente, no insulta, pero defiende, ¿vale? Digamos que el problema viene con esto. A ver si puedo hacer un segundo, vale, vamos a hacer, a ver, que no lo quiero mover, volver a seleccionar para más opciones, vale, ok, que sí, espérate un momento, que lo quiero en color amarillo. Este es el clave. Esto es lo clave. Dice, los tribunales ordinarios, es decir, los tribunales que nos juzgan a todos los españoles por cualquier delito, ¿vale? Se refiere a los artículos 1, 2 y 4, ¿vale? Gente relacionada con temas de traición, temas de apología, temas de insulto a la bandera, al himno, etc., ¿vale? Sin embargo, los delitos que incluyan, a ver, que esto lo quiero quitar, los delitos que incluyan el artículo 3, es decir, cualquier insulto, ya sea de manera directa o indirecta, contra cualquier miembro del ejército, serán juzgados por los tribunales del fuero de guerra y marina, ¿vale? Por tanto, si os dais cuenta, de un chiste aparentemente inocente, sin mayor problema, se crea una ley muy injusta en la que tú insultas al ejército de cualquier forma. Ya sabéis que muchas veces esto de los insultos pues se puede tomar de manera pues eso más seria o menos seria, pero bueno, cualquier insulto, ¿vale? Cualquier insulto. Tú, que eres una persona civil, que no tienes ninguna vinculación con el ejército, serás juzgado por un tribunal militar, ¿vale? Los tribunales militares siguen existiendo, pero se encargan de cuestiones exclusivamente relacionadas con la jurisdicción militar. Por eso esta ley se conoce como la ley de jurisdicciones, por eso es una ley tan importante, porque es una ley que le dio un poder al ejército desmedido y
permitió que hubo como una, como una entrada de los militares en la política civil, digamos, en cuestiones relacionadas con la política, y esto hace que el poder de los militares, que en España nunca había disminuido, es como que volvió a tener como una cierta importancia. Esto, como hemos comentado antes, tiene que ver con cuestiones como las consecuencias del desastre del 98 y tendrá relación, por ejemplo, con las juntas militares de defensa, que será otro movimiento militar en el 1917. Los militares, ya sabéis que en el primer tercio del siglo XX pues van a tener muchísimo protagonismo durante el reinado de Alfonso XIII. Luego tendremos una dictadura militar, por Miguel Primo de Rivera. Después, en la Segunda República, tendrán mucho protagonismo, intento de golpe de Estado incluido. Y finalmente, la Guerra Civil Española empezó por una sublevación militar. Y bueno, pues para que veáis un poco cómo esto, muchas veces la historia de España, pues hay que entenderla por las fuentes. Un chiste, ¿vale? Al banquete de la victoria, ah, vaya, serán paisanos, ja, ja, ja. Pues bueno, mucha risa, pero hubo consecuencias serias. Venga, nos vemos.